Bueno, vayamos a la tercera presentación, referida a la contaminación con plaguicidas en escuelas rurales de Tandil, por parte de la doctora Graciela Canciani. Ella es profesora titular e investigadora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la UNICEN aquí en Tandil. Adelante, Graciela, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Voy a subir la presentación. Lo que voy a presentar aquí corresponde a el trabajo que hicimos desde la universidad en 2 proyectos de voluntariado universitario que fueron financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Se llamaron Ecoagricultura y Ecoagricultura 2. En estos proyectos participaron estudiantes y graduados de distintas carreras de la universidad, la licenciatura en Tecnología Ambiental, licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del doctorado en Ciencias Aplicadas, mención Ambiente y Salud. También docentes investigadoras de las facultades de Ciencias Exactas, de Ciencias Humanas y Ciencias Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital Tandil, el Centro Cultural La Compañía y el colectivo Natural. Teníamos como objetivo fundamental promover el conocimiento de la agroecología y la producción orgánica en escuelas rurales del partido de Tandil como alternativas sostenibles de producción de alimentos y amigables con el ambiente. Las metas fueron diversas: dar a conocer los conceptos de servicios de los ecosistemas, de sostenibilidad, agroecología y producción orgánica, dar a conocer la importancia de producir alimentos sin deteriorar el ambiente ni la salud, dar a conocer efectos de los plaguicidas y otros agroquímicos sintéticos, compenetrarse con la realidad local en las escuelas rurales respecto de su entorno y muestrear, detectar y analizar la presencia de residuos de plaguicidas en el entorno de los establecimientos escolares para generar conciencia del riesgo. El trabajo con los chicos fue sumamente gratificante, con los docentes, estuvimos trabajando con ellos y charlando, debatiendo a partir de juegos disparadores y organizando debates entre ellos sobre estos problemas, lo que ellos perciben en su entorno. La inclusión del análisis de las muestras de agua y suelo en los proyectos, estos ambos proyectos, tenía por propósito atender a la percepción de riesgo ante la evidencia de la presencia de sustancias tóxicas en el ámbito donde los chicos y los docentes desarrollan sus actividades buena parte del día. Queríamos responder a la inquietud de los docentes respecto de la eventual presencia de contaminación que podría estar afectando a los chicos debido a las aplicaciones en los lotes vecinos. Las escuelas fueron en una primera etapa sorteadas para no tener ningún tipo de sesgo, y en la segunda etapa complementamos con escuelas secundarias que no habían resultado elegidas en la primera etapa. La primera etapa fueron básicamente primarias y un jardín de infantes. ¿Cuáles son estas escuelas? Bueno, la secundaria de María Ignacia Vela, y muestro estas imágenes satelitales, estas imágenes de Google, para ver dónde están ubicadas. Algunas están ubicadas en plena planta urbana, como la de Vela, otras un poquito más alejadas, como el Jardín de Azucena. Tenemos aquí las escuelas de Gardel, la primaria y la técnica, la primaria 33 del paraje La Porteña, que está rodeada de campos, las 2 escuelas de Cerro Leones, la primaria y la secundaria, que están en planta urbana, esta de la Canal, secundaria. Tenemos la primaria de Los Mimbres, sobre la ruta 74, la de Desvío Aguirre, que tiene la particularidad de tener vecino pegado al muro de la escuela, un depósito de plaguicidas con un mosquito de un aplicador que vive vecino a la escuela. La de Fulton, también en planta urbana, y la de San Antonio, que está totalmente aislada en el campo. Las muestras de suelo de los patios de juego y de los jardines
Se tomaron alrededor de la escuela, las muestras de agua se tomaron de los tanques solo en aquellas que cuentan con pozo. Y utilizamos los protocolos de muestreo para agua y suelo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Planta y Agua de la Estación Experimental INTA Balcarce. A partir de esos estudios, de esos análisis, produjimos el informe sobre agroquímicos plaguicidas en escuelas rurales del Partido de Tandil, redactado por los docentes y investigadores que participaron en el proyecto y varios de los estudiantes y graduados también participantes del proyecto. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, para entender los resultados debemos entender primero qué significa el concepto de toxicidad de los plaguicidas. La toxicidad es el grado de efectividad de una sustancia tóxica para producir daño en un organismo. La toxicidad aguda es la capacidad de producir envenenamiento o muerte en el corto plazo, en el muy corto plazo. Y la toxicidad crónica o a largo plazo es la que produce enfermedades que se desarrollan con el tiempo luego de que la persona fue expuesta una o repetidas veces al plaguicida. Pues eso se llaman efectos subletales o efectos acumulativos también, dependiendo de cómo se produce esto. ¿Por qué esto es importante? Porque la clasificación de los plaguicidas de acuerdo con su grado de peligrosidad se basa en la determinación de la llamada dosis letal aguda oral en ratas, es decir, la llamada DL50. La dosis que mata al 50% de una población muestra de animales en laboratorio en el plazo de 24 o 48 horas. Y esa es la base de las recomendaciones que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se utiliza después para colocarles la banda a los productos plaguicidas que se venden. Banda verde son las menos tóxicas, banda azul, clase 3, banda amarilla, clase 2, y banda roja, la clase 1, 1A, 1B, que son las más tóxicas. ¿Qué encontramos en las escuelas? Encontramos en agua, en las escuelas, repito, con pozo, los siguientes productos: metsulfurometil, atracina, 2 metabolitos de la atracina, diclosulam, imacetapir, imidacloprid, triticonazol, metolaclor, imazaquin y imazapir. ¿Con qué frecuencia? Bueno, el metsulfurometil, uno de los metabolitos de la atracina, el diclosulam, aparecen en más del 50%, en realidad más de 2/3 partes de las muestras, casi en todas el caso del metsulfurometil. Y encontramos también con una frecuencia del 44% otros 5 productos. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, no son todos banda verde. El metsulfurometil, el triticonazol y el metolaclor son banda azul, clase 3. Y el imidacloprid es un producto de clase 2 que está siendo estudiado para prohibirlo en distintos países, fundamentalmente en Europa. En el suelo encontramos todos estos productos, 5 de ellos en más del 50% de las muestras, y luego en más de la tercera parte o casi la tercera parte, otros 2 más. Nuevamente, aquí tenemos varios que son banda 3, banda azul, clase 3, y tenemos también 3 que son clase 2, banda amarilla. Y esos no tienen que estar en ninguna escuela cerca de niños. Los agroquímicos plaguicidas que se encontraron tienen concentraciones que no generan una toxicidad aguda, es decir, no son efectos tóxicos que se manifiestan luego de una exposición única de corta duración, que puede ser una lesión, irritación o alergia o irritación de los ojos o las mucosas, la respiración. Pero como no existen límites definidos para evitar la toxicidad crónica o a largo plazo, que es la que se produce a lo largo del tiempo
después de que una persona se expone una o más veces a plaguicidas, no hay forma de afirmar que las concentraciones que se detectaron en estas escuelas son insuficientes para causar daños a la salud. Ese es el problema fundamental. ¿Cuáles son los efectos? Esto es todo, no es sospecha, es prueba científica. Eso lo encontramos revisando la literatura científica. Los plaguicidas en general están vinculados al desarrollo de enfermedades con efectos que incluyen la carcinogenicidad, enfermedades neurodegenerativas, efectos reproductivos y malformaciones, neurotoxicidad, genotoxicidad y disrupción endocrina. La carcinogenicidad, todos entendemos de qué se trata, es la capacidad de un plaguicida de producir una neoplasia o cáncer. Enfermedades neurodegenerativas son enfermedades del tipo de Parkinson, ¿sí? Los plaguicidas contribuyen a la generación de estas enfermedades. En efectos reproductivos, bueno, por exposición de la mamá durante el periodo previo o posterior a la concepción y gestación, tenemos efectos llamados de teratogénesis, efectos por exposición durante el periodo embrionario, que usualmente se manifiestan en malformaciones congénitas mayores, y efectos por exposición durante la edad fetal, que generan malformaciones menores, trastornos en la maduración funcional. Otros efectos tienen que ver con la fertilidad, tanto masculina como femenina, y el desarrollo peri y postnatal de los embriones, en algunos casos, efectos a través de las generaciones, los hijos y los nietos. La neurotoxicidad se manifiesta en distintos niveles, son problemas de comportamiento, generan irritabilidad, euforia, descoordinación de movimientos, alteraciones fisiológicas en órganos sensoriales y hasta alteraciones morfológicas como muerte de neuronas. La genotoxicidad es la alteración en el material genético o en componentes que se genera por muy baja exposición a muy bajas concentraciones de plaguicidas y generan mutagenicidad, aberraciones cromosómicas y daño en el ADN. Mutagenicidad está asociado a leucemias, linfomas y tumores sólidos, y las aberraciones cromosómicas están asociadas al cáncer, el envejecimiento prematuro, retraso mental y malformaciones. La disrupción endocrina, que la doctora Roncoletti tratará la semana próxima, sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal y provocar diferentes efectos sobre la salud. A veces son irreversibles y depende de qué sistema hormonal afectan y en qué etapa se da la exposición, pero este tipo de problemas se asocia al hipotiroidismo, a la diabetes, a la celiaquía, al autismo, alteraciones y daños del sistema reproductor, como malformaciones en la descendencia, muerte embrionaria y fetal, cáncer de mama, testículo y próstata. Muchos plaguicidas son genotóxicos y o disruptores endocrinos, y no tienen nada que ver esta capacidad de funcionar, de alterar el funcionamiento de un organismo a muy bajas dosis con la clasificación. Tenemos que entre los plaguicidas que detectamos en las escuelas está el 2,4-D, que es clase 2, el acetoclor clase 3 y la atracina clase 4, que son conocidos y reconocidos como disruptores endocrinos de la categoría 1. Y el glifosato, que es clase 3, y el clorpirifos, clase 2, están reconocidos como disruptores endocrinos de categoría 2. No tiene nada que ver la toxicidad letal aguda para definir cómo afecta a la salud de las personas. Acá tenemos una tabla de los productos que encontramos en las escuelas, los 16 productos que encontramos, su forma de acción, actúan de distintas maneras, y aquí sobre la derecha tenemos qué clase de efectos tiene. Por ejemplo, tomamos la atracina, que es clase verde, que su acción es bloquear la fotosíntesis. Tenemos que es un disruptor endocrino de categoría 1, como dije recién,
tiene neurotoxicidad en nivel 4, produce bajo peso del feto, defectos en el corazón, de las vías urinarias y de las extremidades. Y tenemos otros, por ejemplo, que podemos elegir el glifosato, es disruptor endocrino categoría 2, probable carcinógeno para los humanos, se lo vincula al linfoma no-Hodgkin, Parkinson, genotoxicidad positiva, adenoma de túbulos renales. Esto está causado por el origen del glifosato, que en sus primeros pasos era un limpiador de cañerías. Luego tenemos lo que ocurre en la naturaleza, y también depende del producto, puede tener efecto bajo, alto, medio, según la clase de organismos que miremos, sean peces, insectos, plantas acuáticas, plancton. Los efectos son distintos y variados, no hay un patrón de comportamiento. ¿Qué más tenemos para agregar? Bueno, el problema de las derivas: es absolutamente imposible controlar qué sucede con un producto plaguicida una vez que está liberado. Se evapora, vuela con el viento, vuelan las partículas a las cuales se adhiere, se infiltra en el suelo, se escurre hasta los cuerpos de agua. Las buenas prácticas agrícolas son insuficientes, por donde las mire, para controlar el efecto de los productos liberados al ambiente. Y hay otro problema que no está suficientemente estudiado, aunque sí hay trabajos científicos publicados, que es qué sucede cuando se aplican conjuntamente 2 o más de estos productos y tienen efectos sinérgicos. Es decir, la suma de 1 más 1 no es 2, es más que 2. Esta es la realidad de los chicos. Los chicos muy naturalmente toman esto, lo comentan, lo critican o no. Esto es lo que los chicos están viviendo. Acá tienen sobre la derecha abajo la foto del depósito lindero de la escuela de Río Aguirre. Sobre el lado izquierdo está la escuela de San Antonio, con los cultivos llegando hasta el borde. Y este es un mural de la escuela de Paraje La Patria, donde los chicos pintan las calaveritas en el campo, en los bidones, y dicen: cuidanos, estamos jugando, cuidanos, estamos jugando. El informe es público, está a disposición de quien lo quiera leer, y tienen el link bit.ly informe ecoagricultura, donde lo pueden encontrar y bajar para leerlo en completo. Muchísimas gracias.